Bueno, ya es jueves 22 de julio 2021 y queremos acercarnos con lupa a la dinámica de una relación muy importante, la dinámica de la relación México-Estados Unidos por muchas razones, por el COVID-19 y la extensión a lo que es una restricción de fronteras anunciada por Estados Unidos hasta por lo menos el 21 de agosto, cuando están creciendo los casos de COVID-19 en ambos lados de la frontera, por cierto, por un lado. Por otro lado, el efecto, la visita, mejor dicho, a Washington de la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, para hablar de muchos temas del interés de los inversionistas estadounidenses y también de México, tema laboral, tema automotriz, del sector automotriz, los temas agrícolas que describen algunas dinámicas de la relación de comercio y de inversiones. Y en tercer lugar, el tema del informe que ha sacado el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el ambiente o el clima de inversiones. En el caso de México, hablando de que es más caro o se está encareciendo el costo de hacer negocios. Hay una parte que toca a la corrupción y a la violencia, hay otra parte que toca a los cambios de reglas en el partido que está en marcha, por decirlo de forma rápida. Vamos a hablar de este tema con alguien que escucha la opinión de los empresarios que quieren venir a invertir en México o incluso de empresarios que están invirtiendo en México, ojo, nacionales y también extranjeros, y que tienen estas preocupaciones y por lo tanto contratar personal, ampliar negocios, les resulta en este momento todavía pues un enigma si conviene o no conviene. Me refiero a Antonio Ortiz Mena, a quien siempre presentamos con todo el tema del exnegociador del TELCAN, del NAFTA, pero es también profesor de Georgetown, profesor del CIDE y por supuesto que socio en Albright Stonebridge Group. ¿Cómo estás, Antonio? Ya te presenté con todas tus cartas credenciales. Gracias, Gaby. Siempre encantado de estar contigo y con tu auditorio. Soy el mismo Antonio, aquí a la orden. Oye, pues evidentemente son demasiados los temas que están abiertos. ¿Por cuál quieres empezar cuando en realidad muchos de estos tocan efectivamente a este clima para hacer negocios o para invertir en México? Mira, Gaby, yo empezaría por este reporte sobre el ambiente de negocios en México. Este es un reporte que emitió el Departamento de Estado y no es, digamos, solo sobre México o contra México, sino es el reporte de aproximadamente 170 países, de todos los socios comerciales de Estados Unidos, y los hacen de manera periódica. No es un tema de coyuntura, de alerta, como pudiera ser, digamos, una alerta de viaje que también las emite el Departamento de Estado. Estos reportes más bien hablan de tendencias y son muy amplios. En el caso del reporte más reciente son 35 páginas y, como decía, se cubren temas desde seguridad, propiedad intelectual, corrupción, TEMEC, etcétera. Y en función del análisis que hacen ellos, pues se concluye que sí va en aumento el costo para hacer negocios en México, ¿no? Entonces el reporte lo que hace es sustentar eso, Gaby. Exactamente, es un resumen por sectores de lo que se trata y de las reglas que están cambiando. Pero el punto es que está encareciéndose el hacer negocios en México. Y ahí yo lo que te quiero preguntar es, no hay novedades, pero sí hay un problema. Eso es una realidad. Así es, porque es un análisis pormenorizado. A mí me llama la atención, la gran atención que se le pone al tema de corrupción. Y hablan de corrupción en el sector público de México, que es un asunto que sigue prevaleciendo y que preocupa al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado dice, las empresas estadounidenses que invierten en México deben tomar en cuenta que este sigue siendo un problema prevalente. También hablan de la protección de los derechos de propiedad intelectual, de la piratía, del contrabando, temas de los que llevamos años hablando sobre México, pero ahí siguen y están en este reporte, de repente se nos olvida. Entonces, nada más quiero destacar eso. Y por supuesto viene el tema de energía. A mi ver, viene cubierto de manera parcial, porque hablan de las barreras para la inversión de empresas estadounidenses en energía, tanto petróleo y gas como renovables, las dificultades que enfrentan, el cambio de reglas, la debilitación de los organismos reguladores, y eso por lo tanto hace difícil a quienes van a invertir en energías en México. Lo que creo que se deja de lado y que yo también he escuchado como inquietud
de empresas es del lado del consumo, no del lado de la inversión. Es decir, hay también inquietud para invertir en México porque no hay suficiente energía que esté generada de manera confiable, a precios competitivos y generada de manera limpia, digamos con gas o de manera renovable. Y para mí este es un gran problema para atraer y retener inversión que curiosamente no viene en el reporte. ¿Por qué no vendrá cuando hablas de este como un factor en la conversación global, cuando la Unión Europea hace apenas unos días habló de sus proyecciones y su estrategia para ser emisor neto cero de carbono, por ejemplo, Antonio? Mira, no tengo yo la respuesta fehaciente, pero yo creo que estos reportes vienen ya desde hace muchos años, tienen un estilo, tienen una estructura y pues los van haciendo país por país. Y yo creo que la realidad en cierta medida ya está rebasando a la estructura de estos reportes y los mercados pueden reaccionar adversamente ante empresas que no estén produciendo de manera limpia o los accionistas las pueden castigar, ¿no? El enfoque se está más bien, pero el reporte está más bien enfocando en políticas públicas en México que dificultan la inversión. En un momento como el actual, en el que estamos hablando de que se requieren inversiones para detonar una recuperación económica más sólida y creación de empleos o recuperación de empleo más sólidas, esto que estás viendo ocurrir, ya no en el reporte, pero lo que estás viendo ocurrir en México, ¿cuánto te preocupa? Y sobre todo por lo que te dicen potenciales inversionistas. Mira, yo creo que de los temas que vienen en el reporte, yo destacaría los temas de seguridad y crimen organizado. O sea, si hay bloqueos de carreteras o de ferrovías, eso obviamente afecta vidas y también afecta cadenas productivas. Otro tema que no vi reflejado en el reporte es el de ciberseguridad, que se ha vuelto un enorme reto. Como tú sabes, hace un par de meses un gasoducto en el este de Estados Unidos se vio frenado por un hackeo, también una planta procesadora de carnes. Entonces, este para mí es un enorme reto que puede ser para México, para las cadenas binacionales, que tampoco reflejado, ¿no? Entonces, más me inquieta lo que no viene en el reporte y que sí está en las mentes de las empresas y que creo que sería importante que se tomara en cuenta para poder, como decía yo, atraer y retener inversión. Entonces, seguridad, energía del lado de la demanda, del consumo, no solo enfocado de si puedes invertir o no, y temas de seguridad, entre algunos otros asuntos, Gaby. ¿Y cómo ves en esto que lees y recibes y escuchas, cómo ves esta estrategia de nearshoring? ¿Sigue pasando? Es decir, la búsqueda de lugares más cercanos por parte de las grandes empresas y en mucho se habla de China hacia nuestro continente, de China hacia mercados como el de Estados Unidos y por lo tanto México como una ubicación estratégica. Te hago esta pregunta para entender cuánto nos estamos perdiendo la película desde México. Mira, sí es una gran oportunidad, pero yo no diría necesariamente de China hacia América Latina o de China hacia América del Norte. Yo creo que es más bien una cadena de suministro para China enfocada en China y de manera separada, otra que no esté contaminada, idealmente en América del Norte. Entonces, la oportunidad es absolutamente real. Además de los retos que tenemos que acabo de mencionar de energía, ciberseguridad, seguridad, cambio de reglas, creo que hay un elemento adicional que lo está dificultando. Yo diría que son políticas nacionalistas no del todo bien orientadas en México, en Canadá y en Estados Unidos. Esto no es solo caso de México. Por ejemplo, hay un diferendo reciente entre Canadá y Estados Unidos porque Estados Unidos está dificultando la exportación de paneles solares de Canadá hacia Estados Unidos. En temas de compras de gobierno, Estados Unidos siempre han sido muy nacionalistas cuando me gustaría que vieran más un enfoque de América del Norte. En el caso de México, hablamos de autosuficiencia alimentaria o autosuficiencia energética cuando me gustaría que habláramos de seguridad alimentaria o de seguridad energética o incluso del tema agua
con un enfoque de América del Norte, no de cada país viendo por su interés. Entonces aquí tenemos tres socios importantísimos el uno para el otro, que a veces cooperamos y a veces nos cerramos Claro. oportunidades que deberíamos aprovechar, Gaby. Mira, tengo dos temas, pero quisiera que escojas uno para ver con cuál nos quedamos. Se ha hablado mucho del tema automotriz en el sentido de las reglas de origen y esta tensión que habría entre México y Estados Unidos, reglas de origen que cambiaron en el contexto del nuevo acuerdo comercial y que al parecer se estarían interpretando distinto en Estados Unidos y distinto en México. Es decir, qué porcentaje de un producto, un componente de un auto tendría que ser hecho por trabajadores que paguen o que reciban de paga o de salario mínimo X cantidad mínima, que es lo que pedía Estados Unidos. Ese es uno de los temas, el tema agrícola también, como parte de las cosas que hoy están puestas sobre la mesa en las reuniones que está haciendo la Secretaría de Economía. Ese es un tema. El otro es el efecto que tiene, ¿cuántos son? 16 meses ya de cierre de frontera para entre Estados Unidos y México y el impacto que esto tiene en el comercio, en el flujo de personas que, bueno, pues estaban acostumbradas a hacer sus actividades allá en el norte o del norte al sur y el impacto que está teniendo en toda esa franja, Antonio. Sí, sí, a ver, deja comenzar por el tema del TEMEC y reglas de origen automotriz. Me parece que he comentado contigo que las reglas me parecen muy del contenido regional y muy complejas de administrar, ya está viendo. Entonces, lo complejo no es bueno para generar estabilidad, claridad y detonar inversión. Entonces, yo diría, aquí tenemos una falla de origen de que las reglas son muy altas de la cantidad de contenido regional que se requiere y muy complejas de qué va dentro y qué no va dentro de ese cálculo para llegar a ese nivel. Entonces tenemos un problema. Número dos, ahora tenemos una interpretación diferente. Entonces, ojalá esto se resuelva lo más pronto porque el objetivo del TEMEC era brindar reglas claras, transparentes para permitir el flujo de inversión. Entonces, si hay interpretación distinta, pues no vamos a poder detonar los flujos de inversión que queremos. Más allá de eso, Gaby, yo creo que estas reglas no necesariamente van a traer más inversión. Si son complejas, lo que van a hacer muchas empresas va a decirse que no me interesa cumplir con la regla del TEMEC porque es compleja, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo se calcula. Voy a pagar un arancel del 2.5% y comerciar bajo reglas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pues ahí en lo que se ponen de acuerdo las autoridades de los tres países sobre cuáles son las reglas de origen para la industria automotriz, yo voy a ajustarme a las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y ya no me estén checando si cumplo o no cumplo la regla. Yo pago mi arancel del 2.5% y adiós. Entonces, a mí eso es lo que me inquieta. En temas que se están abordando, también me llama la atención que muchas veces son los mismos. Yo estuve al frente de asuntos económicos en la embajada bastantes años y veía problemas de acceso de exportaciones de azúcar de México a Estados Unidos. Veía problemas de acceso de exportaciones de jitomate, como decimos en México, tomate de México a Estados Unidos. Otra vez es lo mismo. En el caso de Canadá y Estados Unidos son las exportaciones de madera. Entonces, es siempre lo mismo. Y lo que me gustaría es poder llegar a alguna alguna solución razonable que genere certidumbre de acceso a mercado. Si no hay certidumbre de acceso a mercado, no vas a invertir para producir porque no sabes si vas a poder mandar o no el jitomate y si no lo puedes mandar se te echa a perder, no lo puedes meter a una bodega. Entonces nos tropezamos con las mismas piedritas. Ojalá nos tropezáramos, pero con piedras nuevas. Siempre va a haber fricción, ¿no? Pero ¿por qué siempre lo mismo? Esa es la pregunta que tengo yo. Oye, excelente descripción, porque al final del día tenemos que pasar a cosas quizá más sofisticadas que no son los jitomates. Nada malo tienen los jitomates, o los tomates, como dices tú, en la dinámica, pero hay otras cosas sobre las cuales podríamos atender y podríamos perfeccionar en nuestra compleja dinámica comercial, como por ejemplo el tema transfronterizo. El año pasado hablábamos de qué lástima que esta ley de producción de defensa no hizo eco en México para que también las productoras de insumos, medicamentos, pues se coordinaran. Al final del día somos tan interdependientes que había que coordinarse mejor. Ya pasó.
Y ahora estamos hablando de vacunas, de diferencias de vacunación, de la variante Delta presente. Ya en Los Ángeles es un tema grave de preocupación y estados fronterizos que están o en naranja o están en amarillo, etcétera. Y todo esto le pega al ciudadano, al que tiene que salir y visitar y trabajar o hacer negocios y además de las mercancías, por supuesto, Antonio. Sí, sí, mira, al ser vecinos, Canadá de Estados Unidos y México de Estados Unidos, tenemos unas ventajas enormes de producción conjunta. Quiero destacar que no solo estamos comerciando entre sí, sino tenemos producción conjunta. Eso es lo que nos hace competitivos y lo que puede hacer a Estados Unidos hacer frente a la competencia geopolítica con China. Es decir, Estados Unidos solo no va a poder, aunque quiera, no va a poder. Necesariamente requiere de Canadá y de México. Entonces, está dentro del interés de Estados Unidos tener una visión más regional y menos nacionalista. Y esto aplica tanto para temas comerciales como para temas de los que hablabas, ¿no? La pandemia, ¿no? ¿Qué tanto estamos cooperando en distribución de vacunas, en información, en gestión de las fronteras? Tengo entendido que hay un porcentaje mayor de vacunados en Baja California que en California. Y sin embargo, todavía no se puede abrir la frontera para el tránsito normal de personas que van a viaje que no es de negocio. O sea, las mercancías sí siguen fluyendo, eso es importante saberlo, ¿no? Estamos hablando de los cruces terrestres de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos. Entonces, ojalá si hubiera una visión de gran franqueza, gran entendimiento y gran cooperación. Y los retos que tenemos lo vimos cuando primero golpeó la pandemia y que México tenía una relación de industrias prioritarias distinta a la de Estados Unidos. Entonces, México cerraba unas y abría otras, Estados Unidos cerraba unas y abría otras y no empataba. Eso se logró resolver, pues sobre las rodillas se logró resolver. Ojalá no repunte la pandemia, ojalá no vuelva a suceder esto. Creo que ya estamos mejor coordinados, pero no quiero ser disco rayado. Tenemos retos de ciberseguridad. Entonces, estamos de veras preparados para temas de ciberseguridad que podrían afectar las cadenas de producción regionales de Canadá, de Estados Unidos y México. No lo sé, y yo diría más bien no lo creo. Entonces hay que estar pendientes de esas cosas que van más allá de lo que está escrito en TEMEC, de la regla de origen automotriz y que afectan la vida diaria de millones de personas en la región, Gaby. Pues nada más claro que lo que acabas de señalar para mencionar cómo puede ser un costo de oportunidad la falta de coordinación de dos o tres, para incluir a Canadá, socios críticos, indispensables entre sí. Antonio Ortiz Mena, no sabes qué gusto me da saludarte y traerte a ti estos temas para que nos hables del pulso empresarial y a partir de eso entender el cuadro completo. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y me es muy grato poder explayar con tiempo y con franqueza. Siempre a la Igual. orden. Gracias, Antonio Ortiz Mena. Bye.